Argentina Aseguranza, compañía de seguros, Plaza Logística. Bueno, Perfecto. Alejandro, buenas tardes y gracias por atendernos y concedernos estos minutos. La verdad que me interesaría que como consultor, no sé, me hagas un análisis del contexto actual del negocio logístico, más allá del mercado logístico. Bueno, en principio, muchas gracias, Fabio, por, por esta oportunidad para charlar con vos. Me encanta. Después de tantos años ya de conocernos y estar en el mercado juntos, la verdad que es un placer para mí compartir estos momentos. Bueno, ¿qué decir? En un momento en el cual todo tiende a politizarse de alguna manera, hablar del contexto. La realidad es que la logística es un servicio o un negocio de demanda derivada. O sea, el negocio de la logística o los procesos logísticos de un país están relacionados con la economía y con el consumo o con la demanda de insumos, si es un país industrial o lo que hay. Venimos de muchos años donde el consumo fue bueno, y no hablo de la política macroeconómica, microeconómica, el consumo fue bueno, donde el crecimiento de la logística fue muy grande en los últimos 10, 15 años, con aparición de gran cantidad de metros cuadrados de depósito AAA, desarrollos de software, de WMS, TMS, CRS, hilos digitales, digamos, el nivel de avanzada y automatización que hoy tiene un operador logístico o una empresa en Argentina es similar a la que tiene en cualquier lado del mundo, eh, pero con eso no alcanza, porque eso habla de infraestructura de un depósito. Cuando vas a la realidad del momento, tenés que analizar cómo se van moviendo los flujos y en qué volumen van creciendo o decreciendo. En la Argentina hay, a nivel de referencias, más de 200.000 empresas dedicadas al transporte. Por lo menos las que estaban registradas en el ruta, no hay un registro hoy exacto en el tema, que participan en forma directa o indirecta, compartiendo con los dadores de carga eh, lo que hay que transportar en el país. Argentina tiene una geografía económica rara porque es muy larga, con muchos kilómetros entre ciudades o puntos de consumo, pero es un país donde los flujos inversos, o sea, para volver a Buenos Aires, que es el origen de la mayoría de los productos de consumo, son productos agrícolas o de extracción primaria. Y eso implica eh, que en general salen de lugares no urbanos. O sea, uno cuando va a buscar cereales o cuando va a buscar fruta, no va a buscarlo a la ciudad de Tucumán, sino a donde acopien en la cercanía de la ciudad de Tucumán. Entonces tiene, por un lado, regulaciones que tienen que ver con la estacionalidad, por ser productos primarios, y por otro lado, el consumo tiene ciclos permanentes. Entonces, no es que la gente cuando no se levanta la cosecha no consume. Entonces, hoy la Argentina es un país donde una empresa de transporte tiene aproximadamente, no hay estadísticas firmes, en un momento se empezó un estudio de origen y destino de cargas, pero nunca se terminó, pero hoy el promedio, por lo que yo entiendo de mis conocidos y clientes, hoy está entre el 25 y 30% de los kilómetros que se realizan en carga seca en lastre. ¿Qué quiere decir? Que viajan y que van a buscar carga a otro lugar o que vuelven vacío. Eso es lo que es carga seca. Ahora, si vos le sumás negocios como las bateas para vaca muerta, que llevan arena y bajan vacíos, porque no hay otra cosa que levantar. Si vos le pones los autos, que como, excepto el flujo de Córdoba, que hay dos armadoras de autos, dos terminales de autos, y vuelven con autos, en el resto vuelven vacíos. Si vos ves todo lo que es cisterna o eh, en general, también vuelven vacíos, porque la limpieza de la cisterna es muy cara, entonces no hay una refinería de combustible fuera del origen de la carga. Entonces, lo que está pasando es que este problema se va acentuando cada vez más y si uno tiene que hacer futurología con lo que se viene, vamos por lo menos lo que está planteado hoy es un modelo extractivo. O sea, el modelo extractivo es minería, energía y productos primarios que salen del campo. Todos ellos tienen un ciclo totalmente distinto a nivel de transporte. Por un lado, lo que vos tenés con la minería, todavía no la vivimos, pero hoy estamos en un proceso que hay flujos para ir a las minas, porque se están armando recién ahora. Después va a ser un Claro. flujo de bajada permanentemente. Entonces, todo ese desequilibrio, más los tipos de unidades, más que no hay estructura en Buenos Aires, todo
todas las empresas tienen dock de carga, en el interior tienen que cargar y descargar lateralmente, con lo cual los furgones no les sirve. Bueno, hay todo un problema estructural que es la geografía económica argentina que no ayuda a ser competitivo. Dentro de ese contexto, hoy tenés la infraestructura en muy malas condiciones. Eso, todas las charlas que salen de FADEAC o de CEDOL se habla del estado de la infraestructura. Ayer estuve con un cliente que es un transportista y me decía que ya no pueden recapar unidades porque se le deforman los cascos por el estado de las rutas. Claro. Entonces, lo que implica que una cubierta nueva, o sea, el ahorro que hay hoy con las cubiertas nuevas, que son más baratas que las que estaban hace 2 años, se mueren porque no la pueden recapar por el estado de algunas rutas en general. Entonces, ese contexto influye, digamos, en el circuito de falta de eficiencia. Hoy todas las compañías hablan de la búsqueda de productividad. Claramente, si no tenés productividad, hoy no puedes ser competitivo, y si no puedes ser competitivo, te fundís y o te mantenés un tiempo con eso. Entonces, el segundo de los problemas que tenés ahí es que la ineficiencia que daba los momentos de riqueza te permiten, por ejemplo, tener un stock de pallet en circulación que es casi un 20% más de lo que necesita el mercado. Entonces, si cualquier retail consume, no sé, digo cualquier cosa, 20.000 pallets por mes, ellos usan 25.000. Entonces el circuito era más lento de evolución, porque no importaba la productividad, lo importante, ese costo era nada en función del negocio de abundancia que teníamos en el momento que había consumo. Ya eso hoy no es así. Entonces empieza a haber un montón de cuestiones con respecto a la productividad, que hoy todo que las personas que yo hablo me dicen, no, queremos buscar productividad, queremos buscar productividad. Entonces, la productividad en general en la logística depende muchísimo del mercado en general, en acciones en el mercado no puntuales de cada compañía. Una compañía puede decir, bueno, yo utilizo el camión de una cilindrada correcta, entonces, bueno, pero cuando va al interior tiene que volver con peso y ya no le sirve ese camión. Entonces, en general la productividad es conjunta. El otro foco que tenemos hoy es que hay un cambio en los canales. Históricamente, por una cuestión de una política proteccionista, las grandes compañías, no sé, de electrodomésticos, por llamar alguna en particular, o de celulares, digamos, eran las dueñas de los flujos, porque otro no podía importar. O sea, la que tenía la fabricación o el armado de los kits eran la dueña del negocio. Hoy, con la apertura de la importación, aparece un montón de integraciones hacia atrás, o sea, el que era distribuidor pasa a ser importador, Claro. el que no era ni distribuidor era mayorista, también ahora es importador, y los minoristas se juntan cuatro y te compran cosas y salen a distribuirlo en última milla. Ahora, Entonces Ale, ahí, y este es el comienzo, porque ya tenemos el acuerdo del Mercosur, el acuerdo con Estados Unidos, van a cambiar mucho los flujos. mira, un ejemplo lo tenés en la industria automotriz. Ese es un buen ejemplo. Si vos ves la venta de la industria automotriz, no son malas en cantidad de unidades. Hemos tenido años peores y hemos tenido años mejores. Ahora, cuando vas a ver a nivel de producción, la cosa cambia, porque la producción sí bajó comparada con diciembre del 22, casi un 30%. ¿Qué significa en la logística eso? Que hay menos MIRRAN, que son los camiones de recolección, hay menos procesos en los autopartistas, hay un montón de flujos que antes existían que deja de existir. Ahora, ¿qué pasa con eso? Esos camiones salen al mercado a buscar trabajo. De un trabajo que un MIRRAN que todos los días hace lo mismo, recolectas en A, B y C, en este horario, en esta ventana, en esta ventana. Ahora, ¿qué pasa con esos camiones? Están en el mercado, libres hoy. Y encima son camiones que son de dos ejes, dos ejes y sider, que no sirven para muchas actividades porque tienen una limitación del peso a cargar. Entonces se empieza a ver todo este conflicto, digamos, que hay hoy de recursos que no se pueden utilizar o recursos que sí se utilizan, pero se tienen que utilizar mal. Y realmente es una problemática enorme. Entonces, el cambio de importación a fabricación lo que trae a nivel logístico es que todo lo que está atrás de fábrica desaparece como flujo. Y te queda simplemente el contenedor que sacas al puerto y entras a ya no te diría ni siquiera a tu fábrica, entras a tu centro de distribución para sacarla a distribuir exactamente igual que hacías antes. Pero lo que desapareció son todos los Tier 1, Tier 2, Tier 3, que son todos los proveedores que hay atrás de todo eso, ¿no?
Ahora, qué paradójico, ¿no? Porque tenés el cortina lateral con un solo eje, como vos decís, que tiene acotado la mercadería, y por otro lado tenés los bitrenes que, nada, te llevan un montonazo, ¿no? Es como que hay una Eh, dicotomía en las rutas. y sí, hay todo un desafío a nivel de, cuando a mí me preguntan qué compro, y digo, depende de lo que necesitas, digamos. Yo tengo a un conocido que han comprado, no sé, camiones 470 para hacer electrodomésticos ya en 14 toneladas, que lo puedes tirar con 260. O sea, el doble de plata, el doble consumo, un Claro, montón de cosas. Entonces, hay un desafío. El problema es que vos vas con volumen a la ciudad y cargas en un centro de distribución con dock y cuando llegás a la vuelta tenés que pasar, cargar en el medio del campo, en un silo o en donde sea, que no tiene ninguna estructura, con lo cual necesitas, y es peso, no tiene aire, con lo cual claro. necesitas otro tipo de camión. Entonces vas con un furgón al interior, que por ejemplo la última milla lo que pide por el valor de la mercadería, cuando vos querés volver, no tenés con qué volver, porque no hay dónde cargarlo ni hay estructura para cargarlo. Entonces, digamos, ese es el desafío, si me decís vos, la pata del contexto. Después tenés la pata del consumo. El consumo viene bajando en el último año y las perspectivas no son buenas de consumo. En general, lo que yo escucho en la mayoría de analistas, que los consumos, o sea, la Argentina no es la primera vez que pasa por un cambio de modelo. O sea, No, generalmente cuando pasa por un cambio de modelo, vos tenés, previo al cambio de modelo, tenés una demanda retrasada. O sea, el que tiene que cambiar el heladera no lo cambia porque no tiene cuotas. o porque no tiene plata, claro, o porque la misma Cian que compró hace 38 años es la misma que le venden, si quiere decirle. Ahora, cuando viene el cambio de modelo, la sinergia del empleado es, puedo comprar en cuotas. Entonces, empiezo a hacer cambiar los electrodomésticos, que fue el 2024, el principio del 2024 fue un buen año de movimiento de muchas cosas por la financiación. Ahora, ¿qué enfrentamos este año? Es que toda esa financiación se cayó. Las tasas son muy altas, el contexto financiero para las empresas es muy cara. Hoy una empresa que necesita descontar un valor está pagando una tasa de 60-80% por descontar un valor. Con lo cual, no hay rentabilidad que le permita operar. Y por el otro lado, el consumo en exceso que había ¿cómo se llama? No está. Entonces, por un lado, los canales tradicionales desaparecieron, el famoso armador, distribuidor o gran cadena de retail, digamos, están desapareciendo, cambiado por importadores chiquitos que venden casi a la casa directamente. Va, casi claro. no, van a la casa directamente a entregarle. Entonces, eso por un lado es un factor, digamos, importante para entender cómo se comportan los flujos. A eso sumarle otra pata que es la informalidad. O sea, hoy hay como salida, no sé si llamarlo salida laboral, porque no sería exactamente, o sí, Como sería, el Uber, como el Uber. Hoy cualquiera que se queda sin laburo pasa por cualquiera de los hubs que hay dando vuelta por ahí, que puede ser abajo de una autopista o un local alquilado de 3x3 y se levanta 10, 20, 30 paquetes y cuando vuelve la entrega. En el medio de claro, salir un viaje de Uber, se va a hacer el Uber y después entrega los paquetes que le quedan. Eh, y valores, 1.500 pesos la entrega. Le claro, pagan nada, nada. Entonces, eso a su vez también te trae un cambio de composición importante en el mercado. Antes una empresa de última milla era fabulosa. O sea, la última milla pasó algo involucionó, claro. Te pasamos de que los correos estaban fundidos a que el, el que era correo tenía ventaja competitiva, pues no necesitaba el remito para entregar la mercadería, podía entregarlo como una encomienda. claro, Entonces los permisarios de correo pasaron a ser la vedette. qué Vino la loco. pandemia, fue súper la vedette, abrieron todos estos bolichitos que hay, nos juntamos cuatro y decimos, bueno, pará, tengo la aplicación porque la barrera tecnológica no existe, porque tiene la aplicación de Mercado Libre. Entonces no necesitas crear un TMS, no tenés que crear nada. Claro, Ya, te la bajás y empezás a operar. Y tenés abierto un pequeño hub donde vos quieras, al aire libre o en un localcito y salís. Bueno, y vos competís con eso desde una empresa de última milla o de distribución, teniendo también un cambio muy grande desde los canales tradicionales. Ahí, entonces las empresas de logística que están en los canales tradicionales se le complica un poquito más. Entonces,
Si sumamos la búsqueda de productividad, te encontrás con un problema de flujo, te encontrás con un problema de estacionalidad de productos primarios y un cambio de modelo, te generas como un modelo de bajos valores, y vos decís, ¿dónde tengo hoy? Digamos, hay costos financieros elevados, y ¿dónde genero productividad? Hay muchísimas formas de generar productividad todavía. Hay muchísimas formas de juntar productividad que nombré algunos al azar, es desde las alianzas para recorrer kilómetros cargados, en buscar unidades que sean más funcionales a distintos tipos de flujos, a administrar correctamente los pallets, a reciclar los materiales o los embalajes en destino. Hay un montón de cuestiones para hacer. Pero en general, lo que cambia con respecto a lo que era la productividad de hace 3, 4 años atrás, que eran acciones que salían del operador o empresa de logística, emprendidas por ella misma, hoy es acciones que necesitan un sistema combinado entre distintos autores. O sea, vos podés poner una política lógica, no sé, de pallet, pero si no están los dadores de carga y lo, y lo que lo transportan y las paleteras juntas, en el mismo sistema no sirve que lo ponga uno solo. Claro. Entonces, bueno, es un gran desafío. Yo creo que es el gran desafío que se nos viene a los que hacemos logística. Eh, y, y muchos años el modelo argentino fue convivir con una inflación, digamos, Claro. Ahora hay del que 3. competir. Hay que competir y algo peor que competir. Porque si vos decís tu inflación es cero, Porque se sinceró la economía, además. claro, decís, buenísimo, mi inflación es cero, estoy feliz. Ahora, si estamos todos pensando que nuestra inflación es cero y es un 3%, ¿eh? La Claro, cosa cambia, porque un 3% en la facturación es un 3% en la facturación. Ahora, en la contribución, ese 3% de esa actualización es el 50% de tu margen. claro. Ahora, no, porque es un 3% solo, yo te ajusto cada 6 meses. No, pará, en 6 meses son 18 puntos. Los últimos 3 meses pierdo plata. No, no puede ser. ¿Cómo lo resuelvo eso? Entonces, bueno, es todo un modelo que está, y te agrego una variable más que la habíamos casi hecho ¿Una más? desaparecer. Sí, y que volvió al desafío. Cuando la demanda es baja, lo que te genera es cuando la demanda es alta, vos lo que haces tenés un pool. Es decir, el cliente tiene que a buscar tu producto porque lo necesita. Entonces, yo qué sé, Totalmente. vos decís, la gente consume, no sé, salmón, la gente va al supermercado y compra salmón. Ahora, cuando no se consume, viene un modelo de push. El vendedor tiene que salir a empujar la venta. ¿Qué pasa eso? Volvimos a las grandes estacionalidades de fin de mes. Hoy el 50 o el 55% de la venta se hace en los últimos 3 días. Entonces, pasamos un modelo de push con una demanda más o menos estacional a un modelo de push, de empujar la venta. Y logística no inventa nada, da servicios a lo que es el mercado. O sea, Totalmente. si el de venta te dice, che, yo voy a vender todo a fin de mes porque mi demanda está a fin de mes, vos de logística decís, no, vos no podés vender eso, no, vos tenés que adaptar tu sistema. Es un cuello de botella. Y entonces, y ahí viene la corrida, o sea, todo el mes te sobran los camiones, todo el mes te sobra espacio en el depósito, la gente juega al tute, al truco, depende de la generación, o ve TikTok encerrado Claro. ahí fumando hasta lo que no fuman, como yo digo, a veces están fumando hasta lo que no fuman, y de repente a fin de mes necesitas más máquinas, más camiones, más personal, pagás horas extra, es como, wow, se complicó más. Pero bueno, en definitiva, la logística es demanda derivada. El estratega logístico lo que hace es no crear el negocio del producto que transporta, sino adaptar los recursos que tiene de la manera más eficiente al negocio en el que opera. Entonces, ahí vienen los desafíos, ahí es donde ese 3% de inflación o ese 3% que perdíamos como consecuencia de los kilómetros vacíos o lo que sea, es lo que se tiene que competir y donde se tiene que buscar una solución y, y es el desafío. Yo creo que hoy realmente vamos a un camino de profesionalización mayor, pero la diferencia con otro modelo, que la Argentina tiene profesionales de logísticas a nivel mundial, en tecnología, en lo que vos busques, estamos Sí, bárbaros. O sea, no sé, el otro día tuve uno que hacía sorter hace 15 años atrás. claro. Era una genialidad, una genialidad. Ahora, el tiempo, las cosas cambian
cuando las soluciones son colectivas, porque los sistemas de lastre, los sistemas de pales, los sistemas retornables, los sistemas de todo eso no lo soluciona la empresa. Lo soluciona un ecosistema que hay que trabajarlo. Bueno, interesantísimo este tema para la primera entrevista. Digo primera entrevista porque desde ya quedas invitado para que periódicamente toquemos otros temas, pero bueno, ya nos dejaste la pulga en la oreja con el desafío del negocio logístico. Te agradecemos mucho estos minutos, Alejandro, y muy interesante tu charla. Muchísimas gracias, un placer como siempre, y bueno, espero próximamente estar de vuelta charlando del tema. Hay muchos temas para charlar, así que muchísimas gracias. Un saludo y gracias. A vos, chao, chao. Grupo Logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística.